El hospital estaba en silencio. Ese silencio que no consuela, solo pesa. Ese tipo de silencio que hace que el sonido de tus propios pasos sea ensordecedor. Las luces blancas caían sobre los pasillos como juicio, iluminando cada grieta en el piso de linóleo, cada mancha en las paredes pintadas de ese verde institucional que todos los hospitales mexicanos parecen compartir. Olía a cloro y a esa mezcla extraña de alcohol y miedo que caracteriza estos lugares. Era domingo por la tarde en el Hospital General de Puebla, cuando la ciudad descansa después de las campanas de misa, cuando las calles se quedan quietas y el tiempo parece moverse más lento. Su padre caminaba al frente. Lo hacía con esa seguridad que siempre había tenido, con esa manera de ocupar el espacio que hacía que la gente se apartara sin que él tuviera que pedirlo. Tenía 63 años pero se movía como si tuviera 40, con la espalda recta y los hombros hacia atrás. Llevaba su camisa de vestir color crema, la que usaba para ocasiones importantes, y sus botas de trabajo recién boleadas. Era albañil de profesión, maestro de obra, de esos que construyeron media Puebla con sus propias manos y lo decían con orgullo. Tenía manos grandes, curtidas por el cemento y el sol, manos que habían levantado paredes y puentes y casas donde otras familias vivían felices. A su lado iba su hermano menor, Rodrigo. El hijo perfecto. El elegido. Rodrigo tenía 29 años y caminaba con esa confianza de quien nunca ha tenido que cuestionar su lugar en el mundo. Llevaba una camisa polo azul marino y jeans, el cabello perfectamente peinado con gel. Era contador, trabajaba en un despacho del centro, y su padre lo presentaba a todo el mundo como mi hijo el licenciado, con una hinchazón en el pecho que era visible incluso desde lejos. Él iba detrás, invisible, como toda la vida. Como en las fotos del álbum familiar donde su padre siempre tenía el brazo alrededor de Rodrigo pero apenas lo tocaba a él. Como en las comidas dominicales donde su padre preguntaba detalles del trabajo de Rodrigo pero nunca del suyo. Como en los partidos de fútbol a los que su padre iba religiosamente cuando Rodrigo jugaba pero que siempre se perdía cuando él tocaba la guitarra en festivales escolares. Tenía 33 años y trabajaba como maestro de primaria en una escuela pública de la colonia Azcárate. Amaba su trabajo, amaba a sus alumnos, pero para su padre enseñar no era un trabajo de verdad. No construías nada que pudiera verse. No dejabas marca en el paisaje. Solo pasabas el tiempo con niños, algo que cualquiera podía hacer. Llevaba puestos sus jeans más viejos y una sudadera gris que le quedaba grande. No se había molestado en arreglarse porque sabía que no importaba. Podía llegar en traje y corbata o en pijama y su padre lo miraría con los mismos ojos. Esos ojos que siempre parecían buscar algo en él y nunca encontrarlo. Esos ojos que lo atravesaban como si fuera de cristal. Esos ojos que esta tarde, mientras caminaban por el pasillo del tercer piso del hospital, ni siquiera se habían volteado para verificar que lo seguía. El abuelo paterno estaba internado. Don Sebastián, 80 años, diabético, con insuficiencia renal. Había estado entrando y saliendo del hospital durante los últimos 6 meses. Esta vez era grave. Los doctores habían dicho que tal vez eran sus últimos días. Que la familia debía venir. Que debían despedirse. Y ahí estaban, los tres, caminando por ese pasillo que olía a muerte disfrazada de desinfectante. Solo puede pasar un hijo, dijo la enfermera cuando llegaron a la puerta de cuidados intensivos. Era joven, tal vez 25 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y ojos cansados. Tenía esa expresión de quien ha visto demasiado dolor para su edad. Sostenía una carpeta con papeles y miraba a los tres hombres con una mezcla de profesionalismo y algo más. Algo que él no pudo identificar en ese momento pero que después entendería era conocimiento. Ella sabía algo. El paciente está muy débil, continuó. Necesita descanso. Solo un familiar directo a la vez. Los demás pueden esperar aquí y entrar después. Su padre no dudó. Ni siquiera tardó medio segundo. Ni siquiera fingió considerar las opciones. Ni siquiera los miró a ambos antes de decidir. Su mano se levantó, el dedo índice apuntando hacia Rodrigo con la certeza de quien nunca ha cuestionado sus propias decisiones. Él, respondió. Su voz era firme,
clara, sin espacio para debate. El verdadero. La palabra cayó en el pasillo como una piedra lanzada a un estanque. El verdadero. Como si existiera un falso. Como si hubiera una versión auténtica y una copia. Como si uno de sus hijos fuera real y el otro solo una ilusión. Una aproximación. Un error. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Más fuerte que las veces que su padre le había dicho que era inútil. Más fuerte que las veces que lo había comparado con Rodrigo y lo había encontrado deficiente. Porque esta vez no era una comparación. Era una clasificación. Una definición. Rodrigo era el verdadero. Lo que hacía a él, por lógica simple y devastadora, el falso. El que no contaba. El que no importaba. Algunas personas que pasaban por el pasillo voltearon. Una señora mayor que empujaba una silla de ruedas con su esposo se detuvo un momento, mirándolos con curiosidad incómoda. Un doctor joven que revisaba un expediente levantó la vista, frunció el ceño, pero siguió caminando. Otras personas fingieron no escuchar, acelerando el paso, mirando al suelo, haciendo ese baile social que todos hacemos cuando presenciamos algo doloroso que no nos incumbe. Él se quedó quieto. No porque quisiera. No porque decidiera dignamente permanecer en silencio. Sino porque su cuerpo simplemente dejó de obedecer órdenes. Era como si alguien hubiera desconectado el cable entre su cerebro y sus músculos. Las manos empezaron a sudarle, podía sentir la humedad entre los dedos. El corazón le latía en la garganta, tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Respiraba pero el aire no parecía llegarle a los pulmones completamente. Solo entraba hasta la mitad y se quedaba atorado ahí, insuficiente, dejándolo mareado. «Tú espera aquí», añadió su padre sin siquiera voltearse a mirarlo. No había enojo en su voz. Eso habría sido mejor. El enojo al menos reconoce la existencia de la otra persona. Esto era peor. Era indiferencia. Era desprecio tan normalizado que ni siquiera se registraba como crueldad. Era simplemente un hecho. Como decir el cielo es azul o el agua moja. «Tú espera aquí. Esto no te incumbe. Es un asunto entre mi papá y su nieto favorito. Tú solo viniste porque tu mamá insistió». La puerta se cerró. Otra vez. Como se había cerrado miles de veces en su vida. Puertas de habitaciones donde su padre ayudaba a Rodrigo con la tarea de matemáticas mientras le decía a él que se las arreglara solo. Puertas de la oficina donde su padre le enseñaba a Rodrigo sobre construcción y presupuestos. Puertas de conversaciones que se detenían cuando él entraba a la cocina. Puertas literales y metafóricas que lo dejaban siempre del lado equivocado. Afuera. Mirando. Esperando ser invitado a entrar a una familia que técnicamente era suya pero nunca se había sentido como tal. Se sentó en una de esas sillas de plástico naranja de la sala de espera. Eran incómodas, diseñadas aparentemente para que la gente no se quedara mucho tiempo. Había una ventana grande a su izquierda desde donde se veía el volcán Popocatépetl a lo lejos, imponente contra el cielo azul de octubre. Era uno de esos días perfectos de Puebla, cuando el clima es ideal y la ciudad se ve hermosa desde cualquier ángulo. Pero él no veía la belleza. Solo veía esa pared de enfrente, pintada de azul grisáceo, con un cuadro mal colgado de la Virgen de Guadalupe y un cartel sobre el lavado de manos. Y mientras miraba esa pared, su mente comenzó a hacer lo que siempre hacía en momentos como este. Comenzó a recorrer el camino de los recuerdos. Ese camino doloroso pavimentado con cada momento de rechazo, cada palabra hiriente, cada comparación devastadora. Era como una película que había visto 1000 veces pero que nunca dejaba de doler. Recordó su 8º cumpleaños. Su madre había preparado pastel de chocolate, su favorito. Había invitado a sus compañeros de la escuela. Había decorado la casa con globos azules y blancos. Su padre había prometido llegar temprano de la obra. Pero llegó a las 9 de la noche, cuando todos los niños ya se habían ido, cuando su madre ya había guardado el pastel, cuando él ya había llorado todas las lágrimas que tenía. «Lo siento, mijo», había dicho su padre, pero sin mirar a los ojos.
Había un problema con los materiales. Ya sabes cómo es esto. Y él había sentido porque tenía 8 años y todavía creía que si era comprensivo, si era paciente, si era bueno, su papá eventualmente lo querría como quería a Rodrigo. 3 meses después fue el cumpleaños de Rodrigo. Su padre cerró la obra 2 horas temprano. Llegó con una bicicleta nueva. Se quedó toda la fiesta. Jugó con los niños. Tomó fotos. Cargó a Rodrigo en hombros mientras todos cantaban las mañanitas. Recordó la secundaria. Había ganado el concurso estatal de oratoria. Un logro enorme. Solo 3 estudiantes de todo Puebla habían sido seleccionados. Había practicado durante meses. Su madre había estado en la ceremonia, llorando de orgullo, abrazándolo, diciéndole que era brillante. Su padre no fue. Tenía trabajo, dijo. Cuando llegó a casa con el diploma y la medalla, su padre estaba viendo el fútbol. «Qué bien, mijo», dijo sin levantar la vista del televisor. 2 años después, cuando Rodrigo se graduó de preparatoria con calificaciones apenas suficientes para entrar a la universidad, su padre organizó una cena. Invitó a tíos, primos, vecinos. Contrató mariachi. Dio un discurso emocionado sobre lo orgulloso que estaba. Lloró. Y él, sentado en una esquina de esa fiesta, se preguntó qué era lo que estaba mal con él. Qué defecto fatal cargaba que hacía que sus logros fueran invisibles mientras los de Rodrigo brillaban como oro. Recordó el día que le dijo a su familia que había decidido ser maestro. Había sido aceptado en la Normal Superior de Puebla. Era su sueño. Desde pequeño sabía que quería enseñar. Le gustaba la manera en que los ojos de los niños se iluminaban cuando entendían algo nuevo. Le gustaba ser parte de ese momento donde el conocimiento se convertía en comprensión. Su madre había llorado de alegría. Su padre había fruncido el ceño. Maestro, había repetido, como si la palabra fuera extraña en su boca. ¿Vas a pasarte la vida encerrando morros? ¿Ganando una miseria? ¿Ese es tu gran plan? Cuando Rodrigo anunció que estudiaría contabilidad, su padre lo abrazó. Así se habla, le dijo. Una carrera de verdad. Con futuro. No como otros que solo quieren la vida fácil. Minutos después, no supo cuántos exactamente porque en los hospitales el tiempo se distorsiona, la enfermera salió de la habitación de cuidados intensivos. Su expresión había cambiado. Ya no era la amabilidad profesional de hace unos minutos. Ahora había algo diferente en su rostro. Urgencia. Seriedad. Algo parecido a la determinación de quien está por hacer algo importante. Caminó directo hacia él con pasos rápidos que hacían que su bata blanca se moviera como una capa. Señor, dijo, y su voz era más baja ahora, más cuidadosa, como si supiera que lo que estaba por decir era delicado. Necesito que todos regresen a la sala. Todos. Su padre y su hermano también. Es importante. Se puso de pie, sintiendo como las rodillas le crujían después de estar sentado en esa posición incómoda. Su padre y Rodrigo salieron de la habitación, ambos con expresiones confundidas. ¿Qué pasa?, preguntó su padre, y había molestia en su voz, como si lo hubieran interrumpido de algo importante. La enfermera no respondió. Solo los guió a una sala pequeña de consultas al final del pasillo. Entraron a una habitación que olía a papel viejo y a ese jabón antibacterial que pica en la nariz. Había una mesa de metal en el centro, sillas plegables de esas que chirrían, un lavabo en la esquina con el grifo goteando lentamente. Las paredes eran del mismo azul grisáceo de la sala de espera, como si hubieran comprado pintura en exceso y decidido usar el mismo color en todo el hospital. Había un crucifix de madera sobre la puerta y un calendario de pared que todavía marcaba septiembre aunque ya estaban en octubre. Un médico estaba de pie junto a la mesa. Era mayor, tal vez 55 años, con pelo canoso y lentes de armazón grueso. Tenía una bata blanca que llevaba su nombre bordado, Dr. Morales, y una expresión seria que hizo que el estómago de él se apretara con ansiedad. El médico sostenía una carpeta médica. Una de esas carpetas beige gruesas que contienen historiales completos. La abrió despacio, deliberadamente,
como si estuviera dándoles tiempo para prepararse. Pero no hay manera de prepararse para lo que estaba por venir. Hay algo que deben saber antes de continuar, dijo el doctor, y su voz era grave, pesada con significado. Los resultados genéticos ya están listos. Su padre frunció el ceño. La confusión en su rostro era genuina, no era actuada. Genéticos, repitió, y la palabra sonaba extraña saliendo de su boca, como si nunca la hubiera usado antes. ¿De qué está hablando? ¿Qué resultados? El médico asintió, mirando brevemente a la enfermera que había entrado detrás de ellos y ahora estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que era difícil de leer. El paciente solicitó la prueba hace meses, explicó el doctor. Don Sebastián pidió que se hiciera un análisis de compatibilidad genética con sus nietos. Dijo que tenía sus razones. Que quería estar seguro antes de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio. La enfermera se acercó a la mesa y colocó un informe sobre ella. Era un documento oficial, con el membrete del hospital en la parte superior, lleno de números y términos médicos complicados. Pero había algo que se entendía perfectamente. Algo escrito en letras claras, imposibles de malinterpretar. Él lo vio primero porque estaba más cerca de la mesa. Sus ojos se enfocaron en las líneas relevantes como si un imán las estuviera jalando. Compatibilidad, 0%. Probabilidad de relación biológica directa, 0%. Conclusión, el sujeto no presenta marcadores genéticos compatibles con el paciente. No existe relación filial confirmada. El silencio se rompió en pedazos. No fue un silencio que se disolvió suavemente. Fue un silencio que explotó, como si alguien hubiera lanzado una granada en medio de la habitación. Su padre dio un paso hacia adelante, casi tropezándose con su propia sombra, y agarró el papel con manos que de repente temblaban visiblemente. Sus ojos recorrieron el documento una vez. 2 veces. 3 veces. Como si leer lo suficientes veces fuera a cambiar lo que decía. Como si las palabras fueran a reorganizarse mágicamente en algo diferente. Rodrigo se había puesto pálido, una palidez que iba más allá de la piel, como si la sangre literalmente se le hubiera drenado del cuerpo. Sus labios se abrieron pero no salió sonido. Solo aire. Solo shock puro convertido en expresión facial. El hijo biológico, continuó el médico con voz profesional pero no fría, es el joven que está aquí presente. El que su padre llamó hace unos minutos, el otro. Las pruebas muestran un 99.9% de compatibilidad genética con don Sebastián. Él es su nieto de sangre. Sin duda alguna. Los marcadores genéticos son concluyentes. Todos giraron hacia él. Fue como si de repente existiera después de toda una vida de ser invisible. Como si alguien hubiera prendido una luz sobre él y ahora todos pudieran verlo por primera vez. Los ojos de su padre sobre él, pero diferentes. Ya no con esa indiferencia casual. Ahora era shock. Era negación. Era el rostro de un hombre cuyo mundo entero acababa de volcarse. Rodrigo lo miraba con ojos que parecían no reconocerlo, como si de repente su hermano se hubiera transformado en un extraño. La enfermera lo miraba con algo que parecía compasión. El doctor con neutralidad profesional. Su padre se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Como una estatua. Como si alguien hubiera presionado pausa en su vida. El papel temblaba en sus manos con un sonido de hojas secas en otoño. Su boca se abría y se cerraba sin producir palabras, como un pez fuera del agua tratando de respirar. El hijo favorito, Rodrigo, el que había sido el verdadero, bajó la mirada al suelo. Miró esas losetas grises del hospital como si contuvieran las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Nadie habló. El reloj en la pared seguía marcando los segundos. El grifo seguía goteando. El mundo seguía girando. Pero en esa sala pequeña de consultas, todo se había detenido. Él sintió algo extraño en el pecho. No era triunfo. No buscaba venganza. No era ni siquiera alivio. Era algo más complejo. Era como si toda su vida hubiera estado cargando una pregunta sin respuesta.
¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué mi padre me mira como si fuera una decepción constante? Y de repente, sin pedirlo, sin buscarlo, tenía la respuesta. No era él. Nunca había sido él. Era algo más grande. Algo que lo explicaba todo sin resolver nada. Porque saber que tu padre rechazó al hijo equivocado no borra 33 años de dolor. Solo le da contexto. Toda mi vida me hiciste sentir ajeno, dijo, y las palabras salieron con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Su voz no temblaba. No se quebraba. Era clara. Fuerte. Las palabras que había guardado durante décadas finalmente encontraban su camino hacia afuera. Miró a su padre directo a los ojos por primera vez en años. Hoy solo confirmaste lo que siempre supe. Que nunca fui parte de esta familia. Que siempre fui el que sobraba. El que no importaba. El que no encajaba. Pero también, y aquí su voz adquirió un tono diferente, algo que sonaba casi a libertad, confirmaste lo que negaste. Que tu rechazo nunca tuvo que ver conmigo. Tuvo que ver con algo que ni siquiera sabías. Con una verdad que tu propio padre descubrió y decidió revelar. Señaló a Rodrigo sin crueldad, solo con una tristeza profunda que había estado ahí toda su vida. Él es un buen hombre. No es su culpa ser quien es. No es su culpa que tú lo elevaras mientras me pisoteabas. Pero yo pasé 33 años pensando que algo estaba fundamentalmente mal conmigo. 33 años tratando de ser suficiente para alguien que miraba a otro cuando me veía. Y hoy descubro que ese alguien no era ni siquiera tu hijo de sangre. Y yo, el que rechazaste, el que humillaste hace apenas unos minutos en ese pasillo, soy el único nieto real que tu padre tenía. Se dio la vuelta. No esperó disculpas. No esperó explicaciones que sabía que no vendrían. No esperó que su padre dijera algo que pudiera reparar 3 décadas de daño. Porque algunas heridas son tan profundas que ninguna palabra las puede cerrar. Algunas relaciones están tan rotas que ni siquiera vale la pena buscar los pedazos para tratar de pegarlos. Caminó hacia la puerta con pasos que no temblaban. La enfermera se hizo a un lado. El doctor bajó la mirada a sus papeles. Y salió de esa habitación sabiendo que algo fundamental había cambiado. No en su familia. Su familia nunca cambiaría. Pero en él. En cómo se veía a sí mismo. En cómo entendía su historia. Cuando salió del hospital, el aire frío de octubre le golpeó el rostro. Puebla en otoño tiene un frío particular, seco y cortante, que te hace respirar profundo involuntariamente. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranjas y rosas que contrastaban con la piedra gris de los edificios coloniales. El Popocatépetl se veía majestuoso a la distancia, con su penacho de humo blanco elevándose hacia el cielo. La gente caminaba por la calle con prisa o con calma, cada uno en su propia órbita, cargando sus propias historias. Inhaló profundamente, sintiendo como el aire frío le llenaba los pulmones, limpiándolo de alguna manera que no podía explicar. Por primera vez en su vida, no sintió que había sido rechazado. Sintió que había sido reconocido. No por su padre. Nunca por su padre. Sino por la verdad. Por la ciencia fría e implacable que no tiene favoritos, que no miente, que simplemente dice lo que es. Y ese día, parado en la acera de un hospital en Puebla, con el frío de octubre mordiéndole las mejillas y el sol poniéndose a sus espaldas, dejó de pedir permiso para existir. Dejó de buscar la aprobación de un hombre que nunca la daría. Dejó de tratar de ser suficiente para alguien que lo había medido con una regla equivocada toda su vida. Y en ese soltar, en ese dejar ir que había resistido durante décadas, encontró algo que no sabía que estaba buscando. Encontró paz. No la paz de las finales felices. Sino la paz de finalmente entender. La paz de saber que no estaba loco. Que su dolor era válido. Que el rechazo que sintió toda su vida no fue producto de su imaginación. Fue real. Y ahora tenía sentido. Pero para llegar a ese momento, para llegar a esa revelación en un hospital un domingo de octubre, tuvo que vivir toda una vida primero.
Una vida que comenzó 33 años atrás, en una casa de la colonia La Paz en Puebla, cuando un bebé nació sin saber que su existencia estaba construida sobre un secreto. Un secreto tan profundo que moldearía cada interacción, cada palabra, cada mirada que su padre le daría. Un secreto que permanecería enterrado durante décadas. Esta es la historia de cómo ese secreto fue revelado. De cómo un hombre vivió 33 años sintiéndose invisible hasta que la verdad, fría e implacable, lo hizo finalmente visible. Esta es la historia de cómo la genética puede explicar el rechazo pero nunca lo puede justificar. Y de cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser también liberadora. Nació una madrugada de julio en Puebla, cuando la ciudad dormía bajo una lluvia suave que hacía que las calles olieran a tierra mojada. Su madre tenía 24 años. Se llamaba Rosa. Era enfermera en el hospital universitario, trabajaba turnos largos de noche, llegaba a casa con los pies hinchados y una sonrisa cansada. Era hermosa de esa manera tradicional mexicana, con pelo negro largo que le llegaba a la cintura y ojos color miel que parecían ver directamente en tu alma. Venía de una familia humilde de Cholula, había estudiado enfermería con becas y sacrificios, era la primera en su familia en tener una profesión. Su padre, bueno, el hombre que creía que era su padre, se llamaba Roberto. Tenía 27 años cuando él nació. Era albañil, como su propio padre, trabajaba en construcción desde los 15 años, tenía manos callosas y espalda fuerte y ese tipo de orgullo que viene de construir cosas con tus propias manos. Se habían conocido en el mercado de la Victoria. Ella compraba verduras para su mamá. Él cargaba bultos de cemento en una camioneta estacionada cerca. Sus miradas se cruzaron. Él se acercó con esa valentía que da la juventud. Le ayudó a cargar sus bolsas. Le pidió su número. Ella se rió pero se lo dio. Empezaron a salir. Cenas en taquerías. Paseos por el Zócalo. Películas en el cine. Era un noviazgo simple, honesto, del tipo que todavía era común en Puebla en los años 90. Él trabajaba duro, ahorraba cada peso, soñaba con poner su propia constructora algún día. Ella trabajaba sus turnos, estudiaba cuando podía, soñaba con especializarse en pediatría. Se casaron después de 2 años de noviazgo. Fue una boda modesta en la iglesia de San Francisco, con 50 invitados, vestido prestado de su prima, traje rentado de él. Hubo mole poblano y arroz y tortillas hechas a mano por su abuela. Hubo mariachi y baile y alegría genuina. Se mudaron a una casa pequeña que rentaban en La Paz, 2 cuartos, cocina chica, patio trasero donde se secaba la ropa. Era suficiente. Eran jóvenes. Estaban enamorados. O al menos eso parecía desde afuera. Pero había grietas que nadie veía. Grietas que solo se notan cuando las miras de cerca. Roberto trabajaba demasiado, llegaba tarde, llegaba cansado, llegaba de mal humor. Rosa trabajaba turnos nocturnos, dormía de día, casi no se veían. Cuando se veían, peleaban. Por dinero. Por tiempo. Por expectativas que nunca se habían verbalizado pero que estaban ahí como fantasmas. Rosa quería estudiar más. Roberto quería que dejara de trabajar y se dedicara a la casa. Rosa quería viajar, conocer mundo. Roberto quería ahorrar para construir su casa propia y quedarse en Puebla para siempre. Eran 2 personas buenas que simplemente no encajaban tan bien como habían pensado. Y entonces Rosa conoció a Gerardo. En el hospital. Él era doctor, recién llegado de la Ciudad de México, haciendo su servicio social. Era diferente a todos los hombres que conocía. Leía libros. Hablaba de arte. Escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, no solo esperaba su turno para hablar. Se hicieron amigos primero. Café en la cafetería del hospital durante descansos nocturnos. Conversaciones sobre la vida y sueños y todo lo que creían que era posible. Y luego, gradualmente, imperceptiblemente, la amistad se convirtió en algo más. No lo planearon. No lo buscaron. Simplemente sucedió de la manera en que estas cosas suceden cuando 2 personas encuentran en el otro algo que les falta en casa.
Se besaron por primera vez en el estacionamiento del hospital después de un turno particularmente difícil donde habían perdido a un paciente. Ella estaba llorando. Él la consolaba. Y de repente estaban besándose con la desesperación de dos personas que saben que lo que están haciendo está mal pero no pueden detenerse. Se vieron a escondidas durante 3 meses. Encuentros breves, robados. 1 hora aquí. 30 minutos allá. En su auto. En hoteles baratos de paso. Con la culpa comiéndolos vivos pero con la necesidad de estar juntos siendo más fuerte que la culpa. Cuando Rosa descubrió que estaba embarazada, su mundo se detuvo. Llevaba 4 meses casada. Llevaba 3 meses viéndose con Gerardo. Hizo las matemáticas. Sabía, con esa certeza visceral que a veces tenemos sobre nuestro propio cuerpo, que el bebé era de Gerardo. Pero no podía decirlo. No podía destruir su matrimonio. No podía destruir a Roberto. No podía destruir a Gerardo, quien tenía novia en la Ciudad de México, quien tenía planes de volver después de su servicio social. Así que tomó una decisión. La decisión más difícil de su vida. Decidió terminar la relación con Gerardo. Decidió no decirle del embarazo. Y decidió criar a ese bebé como hijo de Roberto. Se lo dijo a Roberto con alegría fingida. Vamos a ser papás, dijo, y él se emocionó genuinamente. Era lo que necesitaban, dijo. Un bebé los uniría. Los haría una familia real. Y ella sintió y sonrió y tragó la culpa como si fuera medicina amarga que tenía que tomar todos los días. Gerardo terminó su servicio social. Se fue de vuelta a la Ciudad de México. Le envió una carta diciéndole que la había amado pero que no podía dejar su vida allá. Ella guardó la carta en una caja en el fondo de su closet y nunca la volvió a leer. El bebé nació sano. 3 kilos 400 gramos. Llanto fuerte. Cabello negro. Ojos que tardarían meses en definir su color. Era perfecto. Roberto lo cargó con orgullo. Mi hijo, decía a quien quisiera escuchar. Mi primogénito. Rosa lo miraba y veía a Gerardo en cada rasgo. En la forma de la nariz. En la curva de los labios. En la manera en que el bebé agarraba su dedo con fuerza. Y sentía pánico de que Roberto también lo viera. Pero Roberto no veía. O no quería ver. O veía lo que quería ver. Los primeros años fueron relativamente normales. Roberto trabajaba largas horas pero proveía bien. Rosa dejó el hospital para cuidar al bebé de tiempo completo. Vivían modestamente pero felices en apariencia. El niño creció sano. Aprendió a caminar temprano. A hablar temprano. Era inteligente, curioso, siempre preguntando por qué. Roberto lo llevaba a veces a las obras. Le enseñaba sobre construcción. Parecía orgulloso. Parecía amar. Pero había algo. Algo sutil que solo Rosa notaba. Una distancia. Una desconexión pequeña. Como si Roberto estuviera intentando conectar pero algo lo detuviera. Cuando el niño tenía 4 años, nació Rodrigo. Y todo cambió. Rodrigo se parecía a Roberto desde el primer momento. Era su copia. Sus mismas facciones. Su misma manera de fruncir el ceño. Y Roberto se enamoró. Completamente. Absolutamente. De una manera que nunca había estado con el primero. Cargaba a Rodrigo horas. Le cantaba. Se despertaba en las noches cuando lloraba. Cosas que había hecho de manera obligada con el mayor pero que hacía con alegría genuina con Rodrigo. Y el niño mayor, a sus 4 años, lo notó. No lo entendió. Pero lo notó. Y algo en él cambió. Se volvió más callado. Más retraído. Tratando de ser bueno. Tratando de no causar problemas. Tratando de ganarse el amor que fluía tan naturalmente hacia su hermano. Rosa vio el cambio y sintió culpa. Culpa aplastante. Porque sabía que era su culpa. Que su mentira estaba costándole a su hijo el amor de su padre. Trató de compensar. Le daba más atención. Lo abrazaba más.
Lo defendía cuando Roberto era duro con él. Pero no podía llenar el vacío que Roberto dejaba. No podía ser padre y madre. Y no podía decir la verdad porque la verdad destruiría todo. El niño creció en esa dinámica, viendo cómo su hermano era amado abiertamente mientras él tenía que ganarse migajas de afecto. En la escuela era brillante. Los maestros lo adoraban. Pero en casa era invisible. Roberto iba a todos los eventos de Rodrigo. Faltaba a los del mayor. Roberto le compraba a Rodrigo lo que pedía. Al mayor le decía que no había dinero. Roberto hablaba con Rodrigo sobre sus sueños y aspiraciones. Al mayor le decía que dejara de soñar y fuera realista. En la adolescencia, el resentimiento creció. No hacia Rodrigo. Rodrigo era un niño inocente que no había pedido ser el favorito, sino hacia Roberto. Hacia el hombre que se suponía debía amarlo pero que claramente no lo hacía. Se refugió en los libros. En la música. Aprendió a tocar guitarra solo. Tocaba canciones tristes en su cuarto, derramando emociones que no sabía cómo expresar con palabras. Rosa lo escuchaba a través de la pared y lloraba. ¿Por qué sabía? Porque cargaba el peso de saber que todo esto era su culpa. Cuando cumplió 18, aplicó a la normal superior sin decir nada a nadie. Cuando fue aceptado, anunció que se iba a estudiar para ser maestro. Roberto explotó. ¿Maestro? ¿Para ganar una miseria? ¿Para qué sirve eso? Deberías quedarte y aprender construcción. Hacer algo útil. Pero él se fue de todas formas. Se mudó a la residencia estudiantil. Y por 4 años, vivió lejos de esa casa donde nunca había sido suficiente. Visitaba en Navidad y cumpleaños. Cumplía con las obligaciones familiares. Pero mantenía distancia emocional. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una escuela primaria de una colonia popular. Amaba enseñar. Sus alumnos lo adoraban. Era el tipo de maestro que recuerda nombres, que nota cuando un niño está triste, que se queda después de clases para ayudar con tarea. Era el maestro que él mismo hubiera querido tener cuando era niño. Y en ser ese maestro, sanaba una parte de sí mismo. La parte que necesitaba ser visto. La parte que necesitaba importar. Conoció a Elena en una librería del centro. Ella era ilustradora, trabajaba freelance, vivía en un departamento pequeño lleno de pinturas y libros. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Tenía tatuajes de flores en los brazos. Se reía fuerte y sin vergüenza. Decía lo que pensaba sin filtros. Se enamoraron lentamente, con la comodidad de 2 personas que finalmente encuentran a alguien que los entiende. Se casaron en una ceremonia civil. Solo ellos 2 y 2 testigos. Su familia ni siquiera fue invitada. No porque los odiara, sino porque no quería que ese día, su día, estuviera manchado por la dinámica de rechazo que había vivido toda su vida. Tuvieron una hija. La llamaron Luna. Era hermosa, curiosa, llena de vida. Y él se prometió que sería el padre que nunca tuvo. Que su hija nunca dudaría de ser amada. Que nunca sería comparada con nadie. Y cumplió esa promesa. Era un padre presente, involucrado, cariñoso. Elena lo veía con su hija y le decía que era el mejor padre que conocía. Y él lloraba a veces, cuando nadie lo veía, porque finalmente entendía cómo se suponía que era el amor de un padre. Y se daba cuenta de que nunca lo había recibido. Los años pasaron. Su abuelo, don Sebastián, vivía solo en una casa vieja del centro de Puebla. Era un hombre duro pero justo. Había sido albañil toda su vida, había enseñado el oficio a Roberto, había construido casas y puentes y escuelas por toda la ciudad. Y siempre había notado la dinámica entre su hijo y sus nietos. La había notado y no le gustaba. No es correcto, le había dicho una vez a Rosa cuando pensaba que nadie escuchaba. No es correcto que un padre ame a un hijo más que al otro. Pero Roberto es mi hijo y no puedo cambiar como es. Cuando don Sebastián enfermó, fue el nieto mayor quien más lo visitó. Quien organizó sus citas médicas.
Quien se sentaba con él en el hospital durante las diálisis. Quien le llevaba tamales y le leía el periódico. Roberto visitaba ocasionalmente. Rodrigo casi nunca. Pero él estaba ahí. Porque su abuelo había sido amable con él. Porque le debía eso. Porque hacer lo correcto no dependía de recibir algo a cambio. Fue en una de esas visitas, 6 meses atrás, cuando su abuelo le dijo algo extraño. Pidió hablar a solas con él. Esperó a que la enfermera saliera de la habitación. Y entonces, con voz débil pero decidida, dijo, quiero que sepas algo. He vivido muchos años. He visto muchas cosas. Y sé cuando algo no está bien. Tu papá no te trata como debería. Y creo que hay una razón. Una razón que él ni siquiera sabe. Quiero averiguarlo. ¿Me ayudas? No entendió completamente en ese momento. Pero cuando su abuelo le pidió que firmara consentimiento para pruebas genéticas, lo hizo. Cuando le pidió que convenciera a Rodrigo de también firmar, diciendo que era para futuros trasplantes si fueran necesarios, él lo hizo. Las pruebas se hicieron. Los resultados tardaron semanas. Y cuando llegaron, su abuelo los guardó. No le dijo nada. Solo sonrió con una sonrisa que era mezcla de tristeza y satisfacción. Ahora lo sé, le dijo. Ahora sé que no estaba loco. Ahora sé por qué. Y su abuelo esperó. Esperó el momento correcto. Esperó a que Roberto hiciera algo que revelara públicamente su favoritismo. Y ese momento llegó hoy. Cuando Roberto tuvo que elegir cuál de sus hijos entraría primero. Cuando sin pensar, sin dudar, señaló a Rodrigo y lo llamó el verdadero. Su abuelo había dejado instrucciones claras con el personal médico. Cuando mi hijo tenga que elegir, muéstrenle los resultados. Quiero que sepa. Quiero que todos sepan. Y ahora estaba aquí. Parado afuera del hospital. Con la verdad finalmente revelada. Con 33 años de rechazo finalmente explicados. No justificados. Nunca justificados. Pero explicados. Su teléfono vibró. Era Elena. ¿Cómo está tu abuelo? ¿Estás bien? Necesito contarte algo cuando llegue a casa, escribió. Algo importante. No sabía cómo iba a explicar esto. Cómo iba a poner en palabras que toda su vida había sido una mentira. Que el padre que lo rechazó probablemente sabía a nivel subconsciente que no era suyo. Que el hermano que fue favorito no era quien todos pensaban. Que la genética había revelado un secreto que su familia había guardado durante décadas sin siquiera saberlo. Caminó hacia su auto. Un Tsuru viejo pero bien cuidado. Lo había comprado usado hace 5 años con préstamo de nómina. Funcionaba bien. No necesitaba más. Subió. Cerró la puerta. Y ahí, en la privacidad de su auto, dejó que todo saliera. Lloró con sonidos que venían desde lo más profundo de su pecho. Lloró por el niño que fue. El niño de 8 años esperando que su papá llegara a su cumpleaños. Lloró por el adolescente que ganó concursos que nadie celebró. Lloró por el adulto que construyó una vida lejos de casa porque casa nunca se sintió como hogar. Lloró 33 años de dolor acumulado. 33 años de preguntarse qué estaba mal con él. Pero también había alivio. Porque finalmente sabía. Finalmente entendía que el problema nunca había sido él. Que no podía haber hecho nada diferente. Que el rechazo de Roberto no tenía que ver con sus acciones o su carácter o sus logros. Tenía que ver con algo más profundo. Algo biológico. Algo que Roberto probablemente sintió sin entender. Ese instinto de que algo no cuadraba. Ese rechazo visceral que no podía explicar. Y aunque entender no hacía que doliera menos, le daba un cierre. Un punto final a la pregunta que había vivido en su mente toda su vida. Arrancó el auto. Manejó de regreso a su departamento. Elena lo estaba esperando en la puerta. Con Luna en brazos. Con ojos preocupados. Lo abrazó sin preguntar. Solo lo abrazó. Y él se derrumbó en sus brazos. Le contó todo. La prueba.
Los resultados. La revelación. Las palabras de su padre. Y ella lo sostuvo mientras él temblaba con sollozos que había contenido toda su vida. ¿Qué significa esto para ti?, preguntó Elena cuando finalmente se calmó. ¿Qué quieres hacer? Él pensó por un momento. Significa que finalmente sé, respondió. Significa que puedo dejar de preguntarme. Significa que puedo soltar. No sé si quiero buscar a mi padre biológico. No sé si quiero una relación con Roberto después de esto. No sé muchas cosas. Pero sé que ya no voy a vivir buscando la aprobación de alguien que nunca la va a dar. Ya no voy a medir mi valor por la mirada de un hombre que no puede verme. Voy a vivir mi vida. La vida que yo elijo. Con la familia que yo construí. Y eso es suficiente. Su madre llamó esa noche. Había escuchado de Roberto lo que pasó. Estaba llorando. Mijo, empezó, y su voz se quebró. Necesito contarte algo. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Y durante la siguiente hora, le contó todo. Gerardo. El affair. El embarazo. La decisión de mentir. 33 años de culpa. 33 años de ver cómo su hijo pagaba el precio de su secreto. ¿Por qué nunca me dijiste?, preguntó él, y no había enojo. Solo cansancio. Solo necesidad de entender. Porque tuve miedo, respondió ella. Miedo de perder mi matrimonio. Miedo de destruir a Roberto. Miedo de que me juzgaras. Miedo de tantas cosas. Y mi miedo te costó tu infancia. Mi miedo te robó el amor que merecías. Y lo siento. Dios sabe cuánto lo siento. ¿Quién es él?, preguntó. ¿Gerardo? ¿Dónde está? Se llama Gerardo Salinas, respondió ella. Es cardiólogo. Vive en Ciudad de México. Está casado. Tiene 2 hijos. Nunca supo de ti. Nunca le dije. Pensé que era lo mejor. Pero si quieres conocerlo, si necesitas conocerlo, puedo contactarlo. Puedo explicar. Puedo hacer lo que debía hacer hace 33 años. Dame tiempo, dijo él. Necesito procesarlo. Necesito entender cómo me siento. Y entonces, tal vez. Tal vez sí quiero conocerlo. O tal vez no. No lo sé todavía. Ella lloró. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Y él la dejó llorar. No la perdonó todavía. Tal vez algún día. Pero no hoy. Los días siguientes fueron extraños. Siguió enseñando. Siguió jugando con Luna. Siguió viviendo su vida. Pero todo se sentía diferente. Como ver el mundo a través de un vidrio ligeramente distorsionado. Roberto no llamó. No se disculpó. No intentó explicar. Solo silencio. Rodrigo sí llamó. Estaba confundido. Estaba dolido también a su manera. No sabía qué decir. No sabía cómo arreglar esto. Quedaron de verse. De hablar. De tratar de construir algo nuevo desde estas ruinas. Decidió contactar a Gerardo. No directamente. Sino a través de su madre. Ella arregló una videollamada. Gerardo apareció en la pantalla. Tenía 57 años. Cabello gris. Lentes. Parecía amable. Parecía nervioso. Rosa, dijo, y había cariño genuino en su voz. No esperaba tu llamada después de tantos años. Pero hay algo que debes saber, dijo ella. Algo importante. Alguien que debes conocer. Y le contó. Gerardo se quedó en silencio. Miraba la pantalla sin ver. Procesando. Calculando. Entendiendo. Tengo un hijo, finalmente dijo. Todo este tiempo. Tengo un hijo. Y nunca lo supe. Su voz se quebró. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? Y él apareció en cámara. Hola, dijo. Soy tu hijo. Y Gerardo lloró.
Lloró con el tipo de llanto de alguien que acaba de descubrir que perdió 33 años de vida de su hijo. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Si hubiera sabido. Si ella me hubiera dicho. Habría estado ahí. Te lo juro. Habría peleado por ti. Hablaron durante horas. Gerardo le contó sobre su vida. Su esposa. Sus otros hijos. Su trabajo. Le mostró fotos. Le contó historias. Y con cada historia, él veía pedazos de sí mismo. La manera en que Gerardo movía las manos cuando hablaba. La manera en que se reía. La manera en que fruncía el ceño cuando pensaba. Era como verse en un espejo que nunca había sabido que existía. Decidieron conocerse en persona. Gerardo viajó a Puebla el siguiente fin de semana. Se encontraron en el Zócalo, bajo los árboles, con el sonido de las fuentes y las campanas de la catedral. Se abrazaron como extraños que comparten sangre. Caminaron. Hablaron. Comieron semitas en un puesto del mercado. Y lentamente, cuidadosamente, empezaron a construir algo. No podían recuperar 33 años. Eso era imposible. Pero podían empezar desde ahora. Podían crear una relación basada en honestidad y elección mutua. Gerardo conoció a Elena. Conoció a Luna. Y se enamoró de su nieta inmediatamente. Luna lo llamaba abuelo Gerardo desde el primer día, con esa facilidad que tienen los niños para aceptar lo nuevo. Y verlos juntos, ver a Gerardo jugar con Luna, le mostraba a él lo que podría haber sido. Pero también le mostraba lo que podía ser desde ahora. Su abuelo don Sebastián murió 2 semanas después. Tranquilo. En su sueño. Rodeado de paz. Había vivido 80 años. Había construido la mitad de Puebla con sus manos. Y al final, había hecho una última cosa justa. Había revelado una verdad que necesitaba salir. El funeral fue grande. Mucha gente vino. El testamento se leyó una semana después. Don Sebastián había dejado su casa y sus ahorros divididos equitativamente entre sus 2 nietos. Pero con una carta adjunta. La carta era para Roberto. La leyó el notario en voz alta. Hijo, decía. Te he visto toda tu vida favorecer a un nieto sobre el otro. Y durante años pensé que era simplemente injusto. Pero las pruebas me mostraron algo más. Me mostraron que el nieto que amaste no lleva tu sangre. Y el nieto que rechazaste es tu único hijo biológico. Es ironía. Es justicia. Es una lección. No te estoy castigando. Te estoy mostrando que el amor no debe basarse en sangre sino en carácter. Y tu hijo mayor, el que rechazaste, tiene más carácter en su dedo pequeño que muchos hombres en todo su cuerpo. Espero que esto te enseñe algo. Antes de que sea demasiado tarde. Tu padre, Sebastián. Roberto no dijo nada. Se levantó. Se fue. No miró a nadie. Rodrigo se quedó. Estaba llorando. Lo siento, le dijo a su hermano. Lo siento por todo. Por ser el favorito. Por no defenderle. Por no ver lo que estaba pasando. No es tu culpa, respondió él. Nunca fue tu culpa. Eras un niño. No podías entender. Pero ahora somos adultos. Y podemos elegir cómo seguir. Rodrigo asintió. Quiero ser tu hermano de verdad, dijo. Quiero recuperar el tiempo perdido. Podemos intentarlo, respondió él. Paso a paso. Y lo intentaron. Cenas mensuales. Llamadas. Visitas. No era perfecto. No podían borrar décadas de una dinámica dañina. Pero encontraron una manera de ser hermanos nuevamente. De construir algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo. Rodrigo conoció a Gerardo. Fue extraño al principio. Pero eventualmente encontraron su propia relación. Porque familia es más complicado que sangre. Familia es elección y esfuerzo y amor deliberado. Roberto nunca se disculpó. Nunca admitió su error. Se distanció más. Dejó de llamar.
Dejó de visitar. Cuando se cruzaban en eventos familiares inevitables, era educado pero frío. Como si su hijo fuera el que había hecho algo mal. Como si él fuera la víctima de esta situación. Y él lo aceptó. Porque entendió que Roberto no tenía la capacidad emocional para enfrentar su error. Que admitirlo requeriría mirar 33 años de crueldad y reconocer que fue injusto. Y eso era algo que Roberto simplemente no podía hacer. Rosa se esforzó por reparar su relación con su hijo. Se disculpó 1000 veces. Fue a terapia. Trabajó en su culpa. Y gradualmente, muy gradualmente, él la perdonó. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendió que ella también había sido víctima de sus propias decisiones. Que su mentira la había atormentado tanto como lo había dañado a él. Que el perdón no era para ella sino para él. Para poder soltar el peso y seguir adelante. Los años pasaron. Luna creció. Era brillante y creativa y amada sin condiciones. Sabía su historia. Sabía sobre el abuelo que no la amó y el otro abuelo que apareció tarde. Y con la sabiduría de los niños dijo, pero tú me amas, papá. Y eso es lo que importa. Y él la abrazó, sintiendo cómo las heridas finalmente sanaban. Gerardo se convirtió en parte de sus vidas. Venía a Puebla regularmente. Conoció a los otros hijos de Gerardo. Media hermanos que nunca supo que tenía. Construyeron relaciones. No tradicionales. Pero reales. Basadas en respeto y cariño genuino. Y en tener a Gerardo presente, encontró algo que no sabía que necesitaba. Encontró un padre. No perfecto. No sin complicaciones. Pero presente. Interesado. Orgulloso de quien él era, no de quien esperaba que fuera. Roberto murió cuando él tenía 42 años. Cáncer de pulmón. Rápido. Implacable. Él fue al hospital. No porque Roberto lo pidiera. Roberto nunca lo pidió. Sino porque Elena le dijo, vas a tener que vivir con esta decisión el resto de tu vida. Elige bien. Fue. Se sentó junto a la cama. Roberto estaba sedado. No podía hablar. Pero sus ojos estaban abiertos. Y por primera vez, realmente miraban. Realmente veían. No vine a que me pidas perdón, dijo él. Vine porque eres humano. Y porque merecías no morir solo. No importa lo que hiciste. No importa cuánto daño causaste. Nadie merece morir solo. Roberto lloró. Lágrimas silenciosas. Una mano débil buscó la suya. Él la tomó. Y se quedó ahí hasta que Roberto se durmió por última vez. En el funeral, no lloró. Otros lloraban. Rodrigo lloraba. Rosa lloraba. Pero él no. No porque no sintiera nada. Sino porque lo que sentía era demasiado complicado para lágrimas simples. Tristeza por la relación que nunca tuvieron. Alivio de que finalmente terminara. Paz de saber que había hecho lo correcto al final. Y gratitud extraña de que todo esto lo había llevado a Gerardo, a conocer su verdad, a construir su propia familia basada en amor real. Hoy, a sus 50 años, sentado en su casa en Puebla, con Luna ya adulta y con su propia vida, con Gerardo visitando regularmente, con Rodrigo siendo un hermano real finalmente, mira atrás y ve el camino completo. Ve al niño rechazado. Ve al adolescente confundido. Ve al joven que huyó. Ve al hombre que descubrió la verdad en un hospital. Y ve al hombre que es ahora. Que ha hecho las paces con su historia. Que ha construido una vida basada en amor elegido, no en obligación biológica. Todavía hay cicatrices. Siempre habrá cicatrices. Días donde ve a otros padres con sus hijos y siente una punzada. Momentos donde se pregunta cómo habría sido su vida si las cosas fueran diferentes. Pero esos momentos son menos ahora. Y cuando vienen, los maneja con la gracia de alguien que ha aprendido que el pasado no define el presente a menos que lo permitas. El hospital todavía está ahí en Puebla. Sigue recibiendo pacientes. Sigue siendo testigo de revelaciones.
Y si escuchas con atención, en esos pasillos donde las luces blancas caen como juicio, puedes casi sentir el eco de ese día. Ese día donde 3 hombres entraron con una historia y salieron con otra completamente diferente. Ese día donde la ciencia contradijo décadas de creencia. Ese día donde lo invisible se volvió visible. Ese día donde un hombre dejó de pedir permiso para existir y simplemente empezó a vivir. Porque eso es lo que ese momento le dio. Le dio claridad. No la claridad de respuestas fáciles, sino la claridad de finalmente entender. De saber que el rechazo que sintió toda su vida no fue por quien era él. Fue por quien su padre pensaba que era. Y esa distinción cambió todo. Porque significaba que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Que el problema nunca fue él. Y en entender eso, encontró libertad. La libertad de ser quien era sin disculpas. La libertad de construir su valor desde adentro. La libertad de amar y ser amado sin las cadenas de expectativas imposibles. Y esa libertad la ganó en un hospital un domingo de octubre. La ganó cuando la enfermera mostró los resultados. Cuando la ciencia dijo lo que el corazón siempre supo. Cuando lo falso se reveló como verdadero y lo verdadero como falso. Cuando finalmente, después de 33 años, fue reconocido. Y ese reconocimiento, no por su padre sino por sí mismo, fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue todo. Porque al final, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya. El único amor que debes buscar primero es el amor propio. Y el único permiso que necesitas para existir es el que te das a ti mismo. Y él finalmente lo entendió. Finalmente lo vivió. Y en vivirlo, encontró paz. Hoy camina por las calles de Puebla con la cabeza en alto. Enseña a sus alumnos con pasión. Abraza a Gerardo cuando viene de visita. Habla con Rodrigo regularmente. Juega con sus nietos. Y vive. Realmente vive. No en la sombra del rechazo. No bajo el peso de la mentira. Sino en la luz de la verdad. Su verdad. La verdad que lo liberó. Y cada día, cada momento, es un testimonio de que puede sobrevivir el rechazo. Puedes sanar de la herida del desamor parental. Puedes construir una vida hermosa sobre los escombros de una infancia dolorosa. No porque el dolor no importa, sino porque no te define. Tú defines quién eres. Tú construyes tu historia. Y nadie, ni siquiera el padre que te rechazó, puede quitarte eso. Si esta historia tocó algo en ti, si has sentido alguna vez el dolor del rechazo familiar, si has cuestionado tu valor basándote en cómo otros te ven, te invito a suscribirte al canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias reales de personas que transformaron su dolor en poder, su rechazo en autoaceptación, su pasado en sabiduría. Dale like si sentiste esta historia. Compártela con quien creas que necesita escuchar que su valor no depende de quien no pudo verlo. Y recuerda, a veces el rechazo más doloroso nos lleva al reconocimiento más importante, el reconocimiento propio. Nos vemos mañana con una nueva historia.